Buenas tardes, familia. Hola, tío Lalo. Hola a todos. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola Lalito, hola Mau. Buenas tardes. Hola, tía. Hola, Elena. ¿Cómo vamos? Ahí vamos, gracias a Dios, Mauricio. ¿Qué tal? Sí, Bueno, bendito Dios. los videos de cumpleaños tan bonitos. Martín, Señor. viendo fotos y videos del cumpleaños de Martín. Ahí es todo lindo, Sí. todo bonito. Ay, pues. Bueno, yo creo que podríamos ir comenzando con la primera alabanza que nos comparte Vale. Entonces, la vamos escuchando, pues ya mientras esperamos a ver quién más se conecta. Sí, señor. ¡Ayúdenos! Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. Que se oigan las voces, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. A ver, mi mariachi. A ver si nos acordamos de este coro. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Cántalo una vez más. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Alguien puede decir amén? Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Vamos, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios.
Gracias, Vale, Yamile, qué alabanza tan bonita. Bendición, abuelita. Bendición. Hola, Lalito, la bendición, mamá. Buenas tardes, Milena. Bendición, mamá. Buenas Hola, tardes. Lalito, buenas Hola, tardes. buenas Hola a tardes. todos. Hola, Milena. Está Amén. maluquita mi mamá. Ay, Dios mío, ¿qué tiene, mamá? Le duele mucho la pierna. Ay, Santo Padre. Vamos a orar, ¿listo? ¿Sí? Bueno, Valentina va a orar y Lalito una oración para mi mamá. Bueno, Bendito Dios, amén. Bueno, sí, señora. bueno, Lalito. Sí, señora. Bueno, Proverbios 1:7. Yo confieso tu hermosa palabra y la guardo en mi corazón, sabiendo que es la fuente de la sabiduría. El principio de la Sí. sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Disponemos nuestro corazón a nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das, el poder conocer tu palabra. Guíanos por un hijo tuyo, Señor. Gracias. Llénanos, Señor, del Espíritu Santo. Abre Llénanos del Espíritu Santo. nuestros oídos, activa todos nuestros sentidos para recibir las riquezas de tu sabiduría. Que podamos descubrir en tu palabra el Que sea de tu entendimiento. sabiduría está en nuestro Señor, haz de nosotros un arma efectiva dentro del reino de Dios. Hoy venimos con humildad para pedirte perdón y darte gracias por la vida, Perdónanos, porque nos perdónanos, proteges de todo lo que Espíritu pasa a nuestro alrededor. Padre, envía tu espíritu de amor, danos una fe verdadera y una confianza pura en ti. Ayúdanos a escoger el camino correcto, Ayúdanos a a tomar coger las el camino decisiones correcto que eres tú, de Señor. manera que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Gracias, mi amado Padre, por esta familia, Gracias, por la vida de mi abuelita, por tu Gracias por esta protección a familia. cada uno de nosotros. Gracias por tu protección. Amén. Gracias, Señor. En Mateo 10:1 dice: en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción y con la guía y llenura del Espíritu Santo. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Muchas gracias, Padre de la Gloria. Gracias, Padre de la Gloria, por Valentina, por esa oración tan hermosa que hizo. Corazones puros. Gracias, Señor. Y esas oraciones suben delante de tu trono, llegan rápido. Gracias, Señor. Gracias, Padre precioso, por esta tarde tan linda, Señor. Gracias por Mauricio, por todos los que están conectados, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por ellos, Señor. Derrama de tu gloria, Padre. Espíritu de Dios, desciende con poder. Espíritu Santo, glorifícate. Oramos, Padre de la Gloria, por mi mamá. Obra, Padre de la Gloria, creyendo en tu promesa, Señor, creyendo en lo que está escrito, Señor. Tu palabra lo dice, Señor amado, que sanarás, Padre de la Gloria, que el dolor se irá, que la amargura se irá, que la enfermedad se irá. Creemos, Señor, en tu palabra. Se va la enfermedad, se va el dolor en el nombre de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo, su gloria, el Espíritu de Dios en los huesos, en los pies de mi mamá. Obra, Espíritu de Dios, en ese cuerpo. Obra, glorioso Espíritu Santo. Trae su sanidad, Espíritu Santo. Tu palabra tiene poder, Espíritu Santo. Activa sanidad divina, Espíritu Santo, en ella. Obra, Espíritu Santo, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, mientras tengamos la vida, permítenos, Padre de la Gloria, tener salud, Padre de la Gloria, así como Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, tener salud, Padre de la Gloria. Gracias, Padre de la Gloria, gracias por esa buena salud que proviene de ti. Señor, tú nos hiciste, Padre de la Gloria, tú nos formaste y nos hiciste, entonces sabe cómo arreglar en lo que está dañado, lo que debes de arreglar. Tú lo sabes, Señor, porque fuimos formados, Padre de la Gloria. Somos formados, Padre de la Gloria. Somos creados, Padre de la Gloria. Gracias a tu Santo Espíritu. Gracias al poder de la vida que tú nos has dado, Señor. Espíritu Santo, glorifícate. Obra, Espíritu Santo, la gloria de Dios, la gloria y el poder del Espíritu Santo, mi mamá. Obra, Espíritu de Dios, en ella. Se va el dolor, Espíritu Santo. Obra, envuelve el Espíritu Santo. Dale salud, Espíritu Santo, como un joven de 18
18 años. Dale salud a ella, Espíritu Santo. Mientras tengamos vida, dale salud a ella, Espíritu Santo. Dale vida, Espíritu Santo. Dale fuerzas a sus pies, a sus huesos. Llénala de vida, llénala de gloria. Y la paz de Cristo esté en ella. La gloria de Cristo en su corazón. El poder de Jesucristo en su corazón. Para la gloria tuya, Padre. Esa alma es tuya, Padre. Nuestras almas, nuestras familias le pertenecen a tu reino, Padre. Somos de tu reino, Padre. Por eso clamamos a ti, Padre. Porque tú eres nuestro creador. Porque tú eres el Todopoderoso. Porque tú eres el Rey de gloria. Te amamos, Padre. Creemos en ti, Padre. Creemos, Padre, la gloria en que ella sana, Padre. Creemos que tu palabra la hace sana, la hace libre, la llena de vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre precioso. Amado Señor Jesús, muchas gracias. Precioso Espíritu Santo, gracias. Arropa nuestras familias, Espíritu Santo. Llénalas del poder de tu gloria. Espíritu Santo, glorifícate. Trae cielos abiertos, Espíritu Santo. Trae puertas, Espíritu Santo, abiertas. Esas puertas que estaban cerradas, el Dios de la gloria tiene poder para abrir unas más grandes. Gracias, Señor Jesús. Eres glorioso, eres poderoso, Señor. Gracias por esta familia, Señor. Gracias por los que están conectados, Padre. Gracias por los que no están conectados, también por ellos. Oramos, Padre, la gloria. Tócalos, Señor amado. Tócalos, Padre, la gloria, porque tu reino es sin igual. Es muy poderoso, es gigante, es grande, Señor. Todos, Padre, la gloria. Todos, Padre, la gloria. Tu palabra dices que todos, que familias completas, Señor. Toca al que está, llénalo de tu gloria. Y toca al que no está, llénalo de tu gloria, de tu presencia. Espíritu glorioso divino, para darte la gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, gracias, vale, gracias, señor Lara. Entonces vamos. De igual manera, al final, abuelita, para que reciba la oración del pastor, finalizando el mensaje. Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 27 de la serie Cielo. En el último mensaje les di algunos ejemplos del tercer caso en el que se va al paraíso, es decir, de los que pierden su primer amor por el Señor y retroceden en la fe. Estas personas, se supone, deberían estar en el tercer nivel de fe o en un nivel mayor, considerando el puesto que ocupan en la iglesia y sus años en la vida cristiana. Sin embargo, han perdido su primer amor, han pecado y han cedido a las tentaciones. Por ello, su fe ha disminuido al primer nivel, y si fallecen, solo tendrán la fe suficiente para ser salvos. Los casos que explicaré a continuación son de aquellos a los que les ha resultado difícil ser salvos. Algunos llegaron al nivel mínimo de fe y otros, de haberse aplicado estrictamente solo un criterio de justicia, no hubieran sido salvos. No obstante, han sido salvos en forma casi vergonzosa por el perdón y la compasión infinitas de Dios. Es mi deseo que a través de este mensaje todos lleguen a entender más claramente lo profundo y vasto del amor de Dios Padre, quien desea la salvación de todo ser humano. Asimismo,
quiero que cada uno, sea pastor, líder, diácono o hermano de la iglesia, puede examinarse a ver si podrían valientemente presentarse en el juicio final seguros de su salvación. Oro en el nombre del Señor para que llegado ese momento ninguno de ustedes esté nervioso ni temeroso, sino siempre gozoso y seguro de alcanzar las mejores recompensas en el reino de los cielos. Estimado público, cuando aceptamos a Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, todos recibimos el don o regalo del Espíritu Santo. Nos convertimos en hijos de Dios y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida en el cielo. Sin embargo, aun cuando su nombre esté escrito en el libro de la vida, si comete pecados que no pueden ser perdonados, es decir, pecados de muerte, su nombre será borrado de ese libro. En forma general, hay 3 clases de pecados de muerte, y ya les he mencionado que jamás deben cometer estos pecados si quieren ir al reino de los cielos. Especialmente el pecado de blasfemar, estorbar u oponerse al Espíritu Santo ha sido estrictamente prohibido por nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32, cita: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. El pecado y la blasfemia anteriores sí podrán ser perdonadas si se arrepienten, pero en este último caso no podrá ser perdonado aún si se arrepiente. Continúa el pasaje: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Saben por qué? En esos días creían que el Señor era un simple hombre. No sabían que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador. Por eso, aun si hablaban en contra de Él, podrían ser perdonados si se arrepentían y se corregían. Finaliza la cita: pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y Lucas capítulo 12, versículo 10, agrega: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Jesús dijo esto porque cuando sanó a un hombre que, debido a un demonio, era sordo y mudo, los fariseos dijeron: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Estaban diciendo que el Señor echaba fuera demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Hermanos, en el mundo gobernado por Satanás hay un estricto orden. Me pregunto, ¿cómo podría el rey de los demonios echar fuera a su propio esclavo? Jesús echaba fuera demonios por el poder del Espíritu Santo de Dios, y los fariseos decían que eso era obra del demonio. Al ver el obrar de Dios por el poder del Espíritu Santo, si dice que es obra del demonio o de Satanás, estará blasfemando contra el Espíritu Santo, porque estará afirmando que el Espíritu es un inmundo demonio de Satanás. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es entonces oponerse al Espíritu Santo? Es obstaculizar con maldad la obra de Dios al negar la manifestación de las obras milagrosas del Espíritu Santo. Por ejemplo, al ver las manifestaciones del obrar del Espíritu Santo en algunas iglesias, algunos acusan o esparcen falsos rumores diciendo que esas iglesias son heréticas o que algo raro o extraño está sucediendo en ellas. Esto no es ir en contra de un hombre, sino oponerse a Dios, el Creador, y obstaculizar que el reino de Dios sea establecido. Es un terrible pecado. Más aún,
Hay quienes elaboran planes para oponerse al obrar del Espíritu Santo y los llevan a cabo, lo que significa aún un mayor pecado. Los que blasfeman, obstaculizan y se oponen al Espíritu Santo no podrán recibir el espíritu de arrepentimiento, incluso si después se dan cuenta de su pecado y procuran arrepentirse. Por eso, no serán perdonados de sus pecados y no serán salvos. Para compararlo con algo, blasfemar, obstaculizar u oponerse al Espíritu Santo es como escupirle el rostro, abofetear y maldecir a sus propios padres. ¿Puede acaso concebir que un hijo haga eso a sus padres? No obstante, en las noticias vemos que actualmente eso ya está sucediendo. La conducta de esos hijos será condenada por muchos y no podrán llamar más a sus progenitores padres. De la misma manera, aun cuando uno aparente exteriormente vivir una buena vida de fe, si de palabra o de obra se opone de alguna manera al Espíritu Santo, es como si estuviera yendo en contra de Dios. Como blasfemar contra el Espíritu es un pecado gravísimo, incluso si no se exterioriza mediante una acción, si no tan solo se maquina en el corazón, será un gran muro de pecado que se levante contra Dios. El poder le pertenece a Dios y ese poder se manifiesta por el obrar del Espíritu Santo. Si alguien juzga y condena a un siervo de Dios, quien manifiesta ese poder a través de milagros, señales y prodigios, es como si estuviera blasfemando y oponiéndose al Espíritu Santo. Hermanos, Pedro era el primer discípulo del Señor, pero Ananías y Zafira trataron de engañarlo. Sin embargo, Pedro no dijo que lo habían engañado a él, sino al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Pedro era un siervo quien tenía el poder de Dios y manifestaba el poder del Espíritu Santo. Por eso se les dijo que no estaban engañando a Pedro, sino al Espíritu Santo. La magnitud de la misericordia de Dios será muy diferente cuando un nuevo creyente peca que cuando lo hace otro que ya ha alcanzado cierto nivel de conocimiento de la verdad y tiene un puesto en la iglesia. Por ejemplo, el cargo de pastor, anciano, líder o diácono en esta iglesia no se le concede a cualquiera. Es algo que se le otorga a un siervo o sierva luego de mucho tiempo en la fe. Los que están en esta posición de liderazgo deben practicar la palabra de Dios y, asimismo, ser ejemplo a los demás miembros de la iglesia. Ahora bien, cuando cumplen bien con sus deberes, los que ocupan esta clase de cargos podrán recibir muchas recompensas, pero si no lo hacen, el castigo y el juicio que recibirán serán, asimismo, más severos. Es porque si los líderes no llevan una vida correcta, no solo será un problema individual, sino también será un problema que afectará a muchos otros hermanos en la iglesia. Por ello, el pasaje de hoy en Santiago capítulo 3, versículo 1, dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos ustedes deben tener presente el contenido de esta prédica, pero los pastores, líderes, diáconos y diaconisas de la iglesia deberán prestar aún mayor atención a este mensaje. Quisiera ahora compartirles acerca de un hermano quien ocupó el cargo de líder o anciano en esta iglesia. Debería al menos haber ido al tercer reino de los cielos. No obstante, este hermano llegó a tal situación en la que con las justas fue salvo. Nuestros líderes deben al menos llegar al tercer reino de los cielos. Si usted es líder o anciano en esta iglesia, debería haber alcanzado el nivel del Espíritu o estar por llegar a la plenitud del Espíritu. Sin embargo,
Este hermano, solo por la especial gracia y amor de Dios, alcanzó la salvación. Era exteriormente fiel a Dios. Era fiel en los cultos de adoración y en sus oraciones, y creía que comprendía y toleraba a muchas personas, pero tenía una forma de pensar muy obstinada que lo hacía creer que era bondadoso y que no le hacía daño a nadie. No obstante, cuando la iglesia enfrentó una prueba para bendición en los años 98 y 99, no la superó. No pudo despojarse de sus pensamientos carnales ni de la falta de confianza hacia su pastor, aun cuando veía que Dios obraba con poder a través de él. Producto de ello, cuando el pastor compartía desde el púlpito algunos principios espirituales, siempre cuestionaba esas enseñanzas. Por ejemplo, cuando yo mencionaba los espacios o puertas espirituales que se abren en los cielos, en vez de alegrarse, cuestionaba este hecho. Pensaba que todo eso era producto de la suerte o del azar, o simplemente lo negaba porque no estaba de acuerdo con su propia opinión. Hermanos, jamás deben usar su razonamiento humano para entender cosas espirituales, pues de otra manera nunca las podrán creer. Pero este hermano no solo tuvo por un momento esos pensamientos, sino que los guardó en su corazón. Tenía resentimiento y se quejaba preguntándose por qué yo decía esas cosas. Esto hubiese sido diferente tratándose de un nuevo creyente, quien no entiende todavía los principios espirituales y puede desconfiar de lo que ve. Pero este hermano no era un nuevo creyente, era un líder y ya había sido testigo por mucho tiempo de las obras del poder de Dios. Sin embargo, como el poder de su pastor era tan evidente, no se atrevió a quejarse en forma abierta, pero indirectamente albergó ciertas dudas. Y aun cuando esas presunciones eran muy indirectas, aún así representaron quejas contra su pastor y más aún fueron quejas contra Dios. Por ello, jamás decía amén de corazón a ningún mensaje que se predicaba desde este púlpito. Y como no lo hacía, tampoco podía creer en la palabra de Dios. Podía haber dicho amén y de labios haber obedecido, pero de corazón no lo iba a hacer, ni tampoco de obra. Exteriormente parecía fiel, pero ante Dios, quien ve el interior del corazón, no lo era. Tal vez se pregunte, ¿por qué este hermano tenía esos pensamientos negativos en su mente? Fue porque no superó ciertas pruebas en el pasado. Satanás continuaba obrando en su mente. No exteriorizaba esos malos pensamientos en acciones, ni se oponía abiertamente al Espíritu Santo con hechos concretos. Más bien, los usaba para justificar su forma de pensar. Él creía que nunca había dañado a nadie. Dios le había hecho saber de diversas formas lo equivocado que estaba en su forma de pensar. Sin embargo, debido a su arrogancia, no pudo darse cuenta de ello. Finalmente, solo cuando se enfermó gravemente y comenzó sus padecimientos, empezó poco a poco a percatarse de sus faltas y errores. Dios, en su inmensa gracia, le permitió padecer esos sufrimientos, tal como está escrito en Hebreos. Dios disciplina a quienes ama. Una vez que Dios los acepta como sus hijos, con toda seguridad los disciplinará. Si no lo hace, es porque no es hijo de Dios, y como no lo es, no lo disciplinará. Por ello, la disciplina es más bien una bendición. Sin ella, no podría arrepentirse y no llegaría a ser salvo. Cuando se le corrige, usted podrá arrepentirse y volver de su mal camino. No obstante,
debido a que su arrogancia y obstinación eran tan fuertes, aun cuando estaba padeciendo de una enfermedad tan grave, este hermano pensaba que no había hecho nada malo. Esta clase de personas la podemos hallar entre los que son exteriormente gentiles y no son tan comunicativos. Aparentan ser amables y lentos para enojarse. Sin embargo, hay muchos de ellos que son obstinados y tercos. Por eso, este hermano no pudo arrepentirse completamente de sus pecados y como consecuencia, Dios no lo pudo sanar de su enfermedad. Al final, murió. Si tan solo hubiera dado alguna muestra de arrepentimiento, incluso estando en su lecho de muerte, podría haber sanado. Sin embargo, como no lo hizo, al fallecer solo pudo ir al paraíso. Aún durante su convalecencia, este hermano pensaba que no tenía culpa de nada, pero cuando expiró y Dios llamó su espíritu, se pudo dar cuenta de todo. Comprendió que lo que él había creído que era correcto, en realidad estaba mal ante Dios. Asimismo, entendió que todos sus argumentos con los que él se justificaba mientras vivía en este mundo, de nada valieron cuando dejó su cuerpo. Espero que a ninguno de ustedes les suceda esto. Los animo, en el nombre del Señor Jesucristo, a que tengan un corazón humilde, incluso para escuchar a los niños si le dicen algo que es verdad, y lleguen a ser un pueblo sabio para que no hagan algo de lo que después se tengan que arrepentir. Queridos hermanos, hay otro caso de otro hermano que ha ido al paraíso. Fue miembro de esta iglesia por mucho tiempo y escuchó numerosas prédicas. Leía la Biblia constantemente, oraba siempre y nunca faltó a las reuniones de oración. Cuando yo salía de viaje al extranjero para realizar cruzadas, en el avión veía al grupo que me acompañaba y la mayoría dormía durante el vuelo. Sin embargo, este hermano era el único que permanecía despierto leyendo la Biblia. No obstante, contrajo una grave enfermedad y falleció. Muchos nuevos creyentes son sanados de sus enfermedades luego de solo una oración. La pregunta es, ¿por qué este hermano no sanó a pesar que estuvo en esta iglesia por muchos años? Fue porque durante los acontecimientos que sucedieron en los años 98 y 99, este hermano indirectamente se opuso y blasfemó contra el Espíritu Santo. Sin embargo, el mayor problema era que, aunque había presenciado innumerables señales y milagros del poder de Dios manifestados en esta iglesia, no había servido a su pastor ni había confiado en él con todo su corazón. Hermanos, el rebaño de esta iglesia escucha y sigue la voz de su pastor. Juan capítulo 10, versículo 4 y 5 señala, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aun cuando este hermano había escuchado muchos mensajes de su pastor, no había obedecido. Más bien, quería vivir conforme solo a su propia interpretación de la palabra de Dios. No había cortado con sus hábitos y costumbres del pasado cuando asistía a otra iglesia y siempre comparaba mis enseñanzas con las de su anterior pastor. Así que, exteriormente, siempre estaba leyendo la Biblia y procuraba vivir por la palabra de Dios, pero en su interior rehusaba formar parte del rebaño de su pastor. Por eso, difícilmente su mente carnal podía cambiar. Siempre juzgaba y condenaba. Continuamente se quejaba. Cuando alguien era elegido como líder del grupo de varones, este hermano venía y se quejaba.
diciéndome por qué él no había sido escogido como líder. Pero yo le decía que los que elegían a su líder era el grupo de varones y no yo. Siempre se quejaba de esta manera. Me pregunto, ¿cómo podía cambiar con esa clase de actitud? No podía santificar su corazón. No importa lo fiel que fuera, era solo fidelidad carnal o externa. Mientras no se despoje de todo aspecto carnal, continuará viviendo una vida cristiana carnal. Tener fe espiritual significa cambiar lo carnal en espiritual. Es asemejarse al Señor. Es recobrar la imagen perdida de Dios. Este es el propósito del cultivo del ser humano. Dios cultiva al ser humano a fin de encontrar verdaderos hijos que reflejen su imagen. En la medida en que vive una vida cristiana de acuerdo a su propio criterio, jamás podrá llegar al nivel del Espíritu. Entiendan bien esto. Debe despojarse de su ego. Debe derribar todo argumento y forma de pensar propia. Por eso, el apóstol Pablo decía, cada día muero. Cuando su yo o ego muere diariamente, entonces llegará al nivel del Espíritu y será lleno de bondad. Esta era la confesión del apóstol Pablo. Pablo tenía un carácter muy temperamental. No obstante, se despojó de ese temperamento y se convirtió en el apóstol del amor, quien siempre se regocijaba, oraba sin cesar y daba gracias en toda circunstancia. Volviendo al tema del hermano, por ese corazón carnal que no llegó a cambiar, este hermano también cometió una obra de la carne e hizo que Dios alejara su rostro de él. Incluso en el plano natural, si una oveja no oye la voz de su pastor y se aleja del rebaño, será presa fácil de animales salvajes o podrá caer por alguna peña y morir. Lo mismo sucede en el plano espiritual. Si una oveja no oye la voz de su pastor y se queda sola, será fácil presa de Satanás y del diablo. Retomando la prédica, aun cuando este hermano leía la Biblia y la sabía mejor que nadie, como no llegó al nivel del Espíritu, fue engañado y se dio a la carne. Por ello, su familia sufrió mucho. Hermanos, su pastor ya conoce el camino a la Nueva Jerusalén, la mejor morada en el reino de los cielos, y está guiando al rebaño hacia ese lugar. Si alguno no oye su voz, ¿cómo podría llegar al reino de los cielos? Menos aún a la Nueva Jerusalén. Los que ahora están padeciendo de alguna grave enfermedad, cuando no sanan, luego que he orado por ellos un par de veces, les digo que es porque han levantado un muro de pecado que los separa de Dios. No hago lo mismo con los nuevos creyentes, porque ellos aún no conocen la verdad. Sin embargo, en vez de agradecérmelo, se resienten conmigo, pero después vienen y me piden perdón. Me dicen que se resintieron cuando les señalé su pecado. Se lo señalé porque deseaba que sanaran, pero si mantienen ese resentimiento contra mí, me pregunto, ¿cómo podrían ser perdonados y sanar? Más bien entristecerán a Dios. El sábado, mencioné públicamente a un hermano. Dije que estaba levantando un muro de pecado ante Dios por hablar cosas no recomendables mientras Dios le estaba bendiciendo. Luego, este hermano vino ante mí y se arrepintió. Lo hizo en forma inmediata. Presentó una ofrenda de paz y una de acción de gracias a Dios y se arrepintió. Hermano, debe saber aceptar cuando se le llame la atención y debe saber arrepentirse inmediatamente. Sin embargo, si intenta justificarse o defenderse, entonces no podré señalarle sus faltas, y si lo hago, reaccionará negativamente. Pero, por favor, no reaccione mal. Si lo hace,
no podrá llegar al nivel del Espíritu. Me pregunto, ¿hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo tendré que esperar para que lleguen al nivel del Espíritu? Hermano, hermana, debe despojarse de toda arrogancia. Debe entender que es una actitud muy arrogante pensar que usted por sí solo puede alcanzar la santidad sin escuchar la voz de su pastor. Una pregunta: ¿quién les ha enseñado acerca del cielo y del infierno? ¿De quién han aprendido sobre la Nueva Jerusalén y cómo llegar al nivel del Espíritu? Si no quiere oír la voz de su pastor y no desea obedecerle y no confía en él, y aún así dice que cree en Dios y que vive por su palabra, déjeme decirle que está completamente equivocado. Debe entender esto. En el capítulo 12 del libro de Números, Moisés hizo algo con lo que no estaban de acuerdo sus hermanos Aarón y María, y ellos dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que se había casado. Cita la Escritura que cuando Jehová oyó esto, les dijo en los versículos 6 al 8. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Dios mismo descendía a esta tierra para hablar directamente con Moisés. Continúa el pasaje: y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Se imaginan, hermanos? Moisés podía ver cara a cara a Dios. Finaliza la Escritura. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? El pasaje dice que la ira de Dios se encendió contra ellos y María fue infectada de lepra. Incluso cuando Moisés oró por su sanidad, Dios no la sanó inmediatamente. No respondió a la oración de Moisés, ni por tratarse de la hermana de Moisés, Dios la perdonó inmediatamente. Fue echada fuera del campamento por 7 días para que se diera cuenta de la maldad de sus palabras y de sus acciones, y así pudiera arrepentirse completamente. Y todo el pueblo se enteró que María contrajo lepra por haber hablado contra Moisés. Estos 2 hermanos que he mencionado vinieron para que orara por ellos porque padecían serias enfermedades. Sin embargo, Dios no los sanó. No obstante, para ellos eso ha sido una bendición, ya que así han tenido la oportunidad de mirar su pasado y arrepentirse de lo que habían hecho precisamente debido a lo penoso de sus enfermedades. Aunque nunca confiaron en mí como su pastor, oré por ellos hasta el final y por eso Dios les abrió la puerta de la salvación. Ustedes saben que Dios ha llamado a su presencia a varios hermanos y hermanas de esta iglesia y también saben por qué. Eran hermanos que se quedaban dormidos durante el servicio. Algunos eran ya muy viejitos. Aun cuando anhelaban oír la palabra de Dios, debido a sus años no podían estar atentos y por eso Dios los llamó a su presencia. Pero ahora es difícil ver a alguien que se quede dormido durante el culto. Antes sí pasaba, ahora ya no. Algunos tal vez se adormilan porque están muy cansados. No son los que usualmente se quedan dormidos en el servicio, pero ahora son muy pocos. Hermanos, ya les he dicho que quedarse dormido en el culto es como escupirle el rostro a Dios. El Señor nos está enseñando su palabra a través de su siervo. Dios lo está mirando. ¿Cómo puede quedarse dormido? Dios nos dice que lo adoremos en espíritu y en verdad.
nos dice que su palabra es más dulce que la miel. Sin embargo, como no tienen fe, la palabra de Dios ya no les parece dulce y se quedan dormidos. Y luego pecan y aman al mundo. Hermanos, si aman al mundo, no podrán amar a Dios y su palabra ya no les parecerá tan dulce como la miel. Por eso, es normal que se queden dormidos. Tendrán en su mente otros pensamientos, juzgarán la prédica y se dormirán. Por favor, arrepiéntanse lo más rápido posible. Alguien me dijo que estaba ayunando por 7 días para no quedarse dormido en el culto. Sí, hermanos, ayunen si es necesario para no quedarse dormidos durante el servicio. Arrepiéntanse y corríjanse de sus malos caminos. Despójense de lo que deben despojarse. No hagan lo que Dios les dice que no deben hacer y corten con lo que deben cortar. Si lo hacen así, si se arrepienten y dejan sus malos caminos, entonces todo sueño y modorra se irá. Si no lo hacen, no importa lo mucho que oren, el sopor no se irá. Si quiere que todo adormecimiento se vaya, deberá arrepentirse por no amar a Dios y deberá cambiar y corregir su mal camino. Así, Dios lo amará y el enemigo lo dejará. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, espero que a través de este mensaje hayan podido entender que Dios conoce y busca en forma exacta en lo más profundo de nuestros pensamientos y en cada palabra que pronunciamos. También nos juzga a cada uno conforme a su perfecta justicia. Sin embargo, Él no solo es justicia, sino asimismo es amor que va más allá de su justicia. Ezequías debía de haber muerto si únicamente se hubiera aplicado la norma de su justicia. No obstante, cuando miró su pasado y oró con quebranto y lágrimas, Dios oyó su oración y le prolongó la vida. Dios es bueno, es muy bueno. Sin embargo, debido a su maldad, el ser humano no se puede humillar, ni arrepentirse, ni despojarse del pecado. Por eso, su corazón y sus hechos no son lo suficientemente buenos como para tocar el corazón de Dios. Una pregunta: ¿habrá acaso alguien entre ustedes que aún mire a Dios con ojos de temor porque siente que la justicia de Dios es más grande que su amor? Incluso en el caso del rey Acab, quien hizo lo malo ante Dios, cuando se humilló con ayuno y se volvió de su mal camino, Dios lo perdonó y postergó el castigo que iba a enviar a Israel y a la generación de los hijos de Acab. ¿No creen que el hijo de Acab podría haberse quejado diciendo: ¿por qué he de recibir un castigo que se supone debía recibir mi padre? Pero no pudo decir eso porque el hijo fue peor que el padre y por eso recibió mayor castigo. Si su hijo hubiera sido bueno, ¿acaso Dios no hubiera postergado el castigo que iba a imponer a Acab y a su hijo? Dios sabía de antemano todo eso. Si alguno de ustedes todavía está viviendo en ese temor por la carga de su pecado, tal vez por un pecado del pasado, espero que se humille, tal como lo hizo el rey Acab, y que clame con todo su corazón por la misericordia de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11, cita: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no desea causarnos ningún mal, solo desea darnos paz y felicidad. Quiere bendecirnos, prosperarnos y darnos salud. ¿Saben por qué? Porque ustedes son sus amados hijos. Dios siempre nos dice que si lo amamos, Él nos amará y ningún desastre ni enfermedad nos tocará.
Si en verdad son hijos de Dios, serán transformados por su amor. Aun si un nuevo creyente peca, en la medida en que se esfuerce por cambiar y por amar a Dios, Él se agradará por ello y lo bendecirá, porque estará en proceso de desechar la maldad de su corazón. Una vez que se da cuenta que algo es malo, lo desechará. Por ello, aun tratándose de un nuevo creyente, será amado por Dios y Dios le bendecirá. Hermanos, Dios desea darles paz y bendecirlos de esta manera. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan arrebatar el reino de los cielos con violencia por medio de obras y hechos sinceros en el amor de Dios Padre, quien nos ama y desea guiarnos a la mejor morada en el cielo. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos
y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, este fue el mensaje de hoy. Pues, digamos, me gustaría resaltar dos puntos que, pues, digamos, podrían ser nuevos. El primero, me parece muy importante, que el pastor lo habló hoy, y es con respecto a confiar en el pastor que nos guía al cielo, ¿sí? Esa parte es muy importante porque, pues, creo que eso no se enseña en ninguna parte y, pues, es algo básico y muy importante. Ahora, pues, pongámoslo en un contexto humano, ¿sí? Digamos que hay un pastor que cuida ovejitas, ¿sí? ¿Qué tal las ovejas desconfiando a toda hora de su pastor? No tiene sentido, ¿cierto? Ahora, digamos, hay personas que dicen, no, pero la Biblia dice que no hay que confiar, que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Pero se está descontextualizando porque ahí dice, maldito el varón que confía en el hombre y se soporta en su fuerza, ¿sí? Para apartarse de Dios. Y después continúa diciendo, pero bendito el varón que confía en Dios, ¿sí? Por eso es tan bonito, digamos, leer el contexto en cuanto a esa parte. ¿Por qué, digamos, relaciono el final, el del confiar en Dios? Porque así como vimos hoy que cuando Ananías y Zafira fueron a mentirle a Pedro, no le estaban mintiendo a Pedro, sino a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ellos hubieran confiado en Pedro, directamente estaban confiando en Dios, ¿sí? Esa parte es muy importante, así como el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si alguien murmura de un siervo de Dios, no está murmurando del siervo de Dios, está murmurando de Dios. Y hay un versículo muy bonito, pues que el pastor no lo citó hoy, pero me encanta. Es 2 de Crónicas, capítulo 20. Y pues voy a leer solo la parte final. Dice lo siguiente: creed en Jehová vuestro Dios, ¿sí? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas. Nosotros debemos creer en los siervos de Dios, ¿sí? Creed a sus profetas. ¿Para qué? Dice, y seréis prosperados. ¿Por qué seremos prosperados? Porque iremos por el camino que nos guía, que nos lleva al cielo. Entonces, por eso es tan importante este tema, que vuelvo a decir, no es muy común que se enseñe. Es más, se enseña como que confiar en un siervo de Dios no es correcto, ¿sí? Como algo incorrecto.
descontextualizando la Biblia, pero si nosotros vemos la Biblia, Dios quiere que confiemos en Él y que confiemos en los siervos que Él ha enviado para que nos guíen al cielo. Entonces, espero que de pronto ese tema sea claro, porque es muy importante y está conectado con el segundo, que es el amor que trasciende la justicia. Entonces, nosotros pudimos ver que en el caso de esos dos hermanos, por justicia, porque ellos pecaron, los hermanos que nos comentó el pastor hoy, que tenían un buen nivel, pero que lastimosamente no confiaban en su pastor, y pues digamos, al juzgar o al criticar o al no confiar en su pastor, pues sencillamente no eran ovejas, ¿sí? Pero aún así, el pastor los consideraba sus ovejas, y aquí es donde entra lo importante. Dios, por amor al pastor que guía a esas ovejas, les dio la oportunidad a las ovejas de ser salvas. Esa parte es muy bonita y pues digamos, vimos el caso, por ejemplo, de Acab, vimos el caso de Ezequías, que son casos que por justicia no merecían el perdón, ni, por ejemplo, en el caso de Ezequías no merecía que le extendiera la vida, en el caso de Acab no merecía el perdón. Entonces, y mucho menos que Dios no trajera juicio a él, sino ya después de que él muriera. Entonces, acá vemos eventos en los cuales el amor de Dios trasciende la justicia. Y pues, digamos, para dar un ejemplo un poquito más gráfico, me voy a poner, digamos, como ejemplo. Si, digamos, yo en este momento estuviese en el tercer nivel de fe, pero estuviese en un nivel avanzado del tercer nivel de fe, digamos, según el nivel de fe, yo iría por justicia al segundo reino de los cielos, ¿sí? Pero por amor a Dios, digamos, consideraría también el amor del pastor por cada una de sus ovejas, y en caso de que yo haya sido un siervo fiel, ¿sí? Digamos que yo haya confiado, que haya amado a mi pastor, al igual que a Dios, obviamente, digamos, porque, pues, ejemplo, la palabra nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros que amamos a un enemigo, pero no amamos a quien nos guía al cielo? No tiene sentido, ¿sí? Entonces, por eso lo aclaro. Entonces, digamos, si Dios ve que yo amo a mi pastor y que confío en él y que pues me esforcé y fui fiel en mi servicio, lastimosamente no alcancé a llegar a ese cuarto nivel de fe, entonces Dios, por justicia, yo no me permitiría llegar al tercer reino, sino solo al segundo cielo. Pero Dios, por amor al pastor y por amor a mí, me permitiría, digamos, ahí como que hay algunas excepciones, por eso digo que, digamos, se deben cumplir esas normas, ¿sí? El amor, la confianza y la fidelidad. Dios me permitiría, aunque sea pasar raspando, al tercer reino, pero nosotros que estamos viendo el mensaje de los cielos, sabemos que de reino a reino es como un cambio abismal del cielo a la tierra, por eso sería tan valioso, ¿sí? Entonces, pero ese es, digamos, lo pongo así como para que de pronto comprendamos un poquito más cómo es que el amor trasciende la justicia. Y hay un ejemplo más grande que lo vemos a diario, que es el amor de nuestro Señor. Toda la humanidad por justicia merecía la muerte eterna, por justicia. Nadie merecía la salvación, pero por el amor del Padre a nuestro Señor Jesucristo, quien ofreció su vida también por amor a nosotros, nos permite ser salvos, ¿sí? Ese es el amor que trasciende la justicia. Y pues digamos, en el caso de nuestro Señor es más fácil de verlo, pero lastimosamente no se enseña, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a decir, nosotros absolutamente todos merecíamos la muerte eterna. Nadie merece la salvación. Pero entra el amor que trasciende la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esos dos temitas quise resaltarlos porque, digamos, no se enseñan o no se explican de una manera clara y son muy importantes. Y van de la mano. Es como, por ejemplo, pongámonos en contexto con Timoteo, que era el hijo espiritual de Pablo. ¿Qué tal Timoteo desconfiando de Pablo? Eso no tendría sentido, ¿sí? Timoteo confiaba y amaba a Pablo. ¿Sí? Entonces, estoy seguro que Timoteo tuvo que haber llegado a un muy buen lugar en el reino de los cielos, porque por ese amor que le tenía a su pastor, quien en ese tiempo era Pablo. ¿Sí? Entonces, esa parte me parece muy bonita. Por eso, digamos, hay una parte donde dice que hay unos de Apolos, otros de
de Pablo, bueno, digamos, cada uno defendía y llamaba a su pastor, y eso no está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos pastores son los que nos guían a Dios, nos guían a nuestro Señor Jesucristo. Son como una especie de puente y nosotros no podemos saltarnos ese puente. Por eso el pastor hoy nos dijo, si en la arrogancia uno de esos hermanitos pensaba que él podía ser salvo por lo que él interpretaba en la palabra y no por lo que Dios le daba a través de su pastor, pues lastimosamente se salía de ser oveja del pastor y por lo tanto no podía recibir las bendiciones como oveja del siervo que Dios puso como pastor, ¿sí? Esa parte es clave. Es más, el pastor nos dijo algo así como que el que dice que ama a Dios y no confía en su pastor es un mentiroso. Sería equivalente al que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, es un mentiroso, tal cual. ¿Sí? Es muy similar. Y pues, digamos, es un poquito, para mí es bastante sencillo, para mí es bastante claro, pero de pronto podría llegar a ser un tema algo controversial, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, digamos, nosotros por eso es que estamos llamados a leer la palabra a diario, a leer mínimo un capítulo, a memorizar un versículo, a meditar en la palabra día y noche, Dios nos manda. Entonces, en la medida en que nosotros conocemos la palabra, nos vamos a dar cuenta si nuestro pastor nos enseña la verdad o no, ¿sí? Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, leer la palabra, conocer la verdad para, digamos, ser como Berea, la escuela de Berea. Berea tenía una mente abierta para escuchar a los discípulos, a los apóstoles de nuestro Señor y verificar en las escrituras si lo que ellos les enseñaban era la verdad, ¿sí? Entonces, claro, esa es nuestra responsabilidad, pero ya después de tener la certeza de que estamos siendo guiados por un buen pastor, debemos confiar en nuestro pastor. Bueno, dejo hasta ahí. Pero vuelvo a decir, estos temas me parecen muy, muy claves, muy importantes, porque son de mucha bendición para cada uno de nosotros y vuelvo a decir, lastimosamente no son temas muy populares y en casos controversiales. ¿Sí? Bueno, me gustaría escuchar qué más aprendimos en este mensaje de hoy. ¿Qué más pudimos ver? ¿Qué le gustaría continuar? Dios le bendiga, Mauricio. Dios le bendiga a todos, familia. Amén. Son bonitas. Esas aclaraciones son muy buenas, Mauro. Porque siempre, mire lo que dice 10, lo que aprendimos hoy. En Juan 10:4, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Entonces, hoy en día, pues obviamente, en este tiempo tan glorioso, nosotros estamos ahí, pero el Espíritu Santo va delante de nosotros, ¿sí? Va delante de nuestro camino. Por eso es que los peligros como que, o sea, el Espíritu Santo está ahí delante de nosotros y las tinieblas huyen, el mal huye, ¿sí? Por eso es que es muy importante conocer su voz, estar en su reino, adorarlo siempre. Y dice el 5, dice, más al extraño no seguirán, sino huirá de él. Pues obvio, esto es muy, o sea, hay que tener muy en cuenta de que, por decir algo, la voz extraña, ¿cuál será la voz extraña? El mal, las tinieblas, que es lo contrario del bien, ¿sí? Esa es la voz extraña de que para qué ayuna, de que para qué ora, de que por qué tanta búsqueda, de que por qué tanto por la mañana y por la tarde, pero si hay el tiempo, entonces hay que exaltar y glorificar siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es todos los días. Hay un capítulo que dice que de día y de noche, Nehemías habla, que de día y de noche habla Él. Entonces es muy lindo y muy glorioso siempre glorificarlo porque la verdad Él es el alimento que siempre estamos necesitando. La fe de Él es la que siempre estamos honrando y la que estamos necesitando. Glorificar al Espíritu Santo, sí, claro, por supuesto, porque a Él lo necesitamos a cada segundo, diría yo, a cada minuto. En un minuto, en 2 minutos puede ocurrir algo, sí,
algo difícil, pero mientras que el Espíritu Santo esté a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada día, a cada noche con nosotros, pues la gloria de Dios va a estar con nosotros, protegiéndonos. El ejército del reino de Dios es muy poderoso para protegernos, ¿no? Entonces, es muy glorioso honrarlo y glorificarlo y seguir con él. Y también, por ejemplo, lo pone uno a pensar, por decir algo, lo que habló el pastor sobre la persona, por decir algo, que leía la Biblia todos los días, pero criticaba. Entonces es delicado, uno le toca tener mucho cuidado. Por decir algo, como le dijera, yo siempre he dicho, de parte mía, ¿no? Yo lo digo, ¿no? Por ejemplo, uno recibe un mensaje de estos y le da la gloria y la honra al Señor Jesucristo por estos hombres de Dios. Entonces, por eso es que yo digo que siempre el hombre de Dios, las personas de Dios siempre ganan, siempre son benditas en la tierra, porque no, pues sí, obviamente lo que él dijo, de pronto de 1000 personas, ¿sí? Uno, no falta el uno que critique, ¿sí? Pero no es que son 999 oraciones que dicen, Señor, gracias por este siervo de Dios, gracias por revelarle este mensaje, gracias porque Él nos lo está enseñando, gracias porque a Él le está costando ayunos, oraciones, tantas vigilias, tantos ayunos que Él hace, y Señor, y le revelas eso a Él, y Él nos da ese alimento a nosotros. Por ejemplo, de parte mía, yo oro por Él, porque para que Dios lo bendiga, lo guarde, le proteja, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, les bendiga, porque es glorioso una familia de Jesucristo aquí en la tierra, es glorioso. Y entonces también vemos por decir algo, la excelencia de nuestro Padre Celestial en las familias, en los hogares pastorales, ¿sí? Pastores de Dios, metidos con Dios ahí, de día, de noche, ahí quiero más, el pueblo necesita saber más, las ovejitas, nuestro rebaño necesita saber más, y el pueblo también necesita, por supuesto, no es que ellos están llamados también a llamar al que no está, para traerlo. Entonces es glorioso porque no hay que esas enseñanzas tanto son para nosotros, también como para los de afuera, para que el Espíritu de Dios sea tocándolos y trayéndolos al reino de Jesucristo. Entonces es muy glorioso estas enseñanzas, este tiempo tan lindo, donde por decir algo acá nos enseña que el Espíritu de Dios va delante de nosotros, guardándonos, protegiéndonos, custodiándonos en medio de tanta maldad, pero el Espíritu de Dios, nosotros confiamos y creemos en su palabra y confiamos y creemos que el Espíritu de Dios va delante de nosotros, ayudándonos en una cosa, en otra, que hay este peligro, pero no, el Espíritu de Dios está ahí ayudándonos, que se viene otra amenaza, por ejemplo, lo que hablan aquí, que se viene otra amenaza del brote, que no es que el Espíritu de Dios está con nosotros, el Espíritu Santo va delante de nosotros. Si Él lo permite, pero si Él no lo permite, no va a pasar nada. Si Él no lo permite, no va a pasar nada, ¿sí? Pero entonces nosotros, por decir algo, confiamos en esa gloria, en su palabra, por decir algo, esta Biblia, tenerla en nuestras manos, tener el honor de leerla, eso es un honor glorioso, porque por decir algo, a mí me llama mucho las frases de Martín Lutero. Él, por decir algo, cuando se le reveló, él fue un sacerdote, yo creo que ustedes conocen la historia de él fue un sacerdote de la Iglesia Católica, pero él se rebeló contra el Papa de ese entonces. Sí, por eso es que la Biblia hoy en día tiene o sea, él hizo parte de que nosotros esto lo tuviéramos, porque él criticaba mucho, decía, ¿por qué nosotros tenemos la Biblia y por qué el pueblo no la tiene? Entonces yo decía, qué frase tan bonita. Y por decir algo, él el otro día, él cuenta la historia de que él el otro día, él leía los salmos, ¿sí? Y entonces él habla allá, pero nosotros debíamos de decirle a ellos que lean salmos. Mire toda la inspiración que me ha llegado a mi corazón. Y claro, a él lo tildaron dijeron, no, este va por otro lado. Entonces a él le decían que la Biblia, la de ellos, es la Iglesia Católica, que esa era la que debía desenseñarse, que porque va a traer Biblia, ¿sí? Por ejemplo, de nosotros, como la que hoy tenemos hoy en día, de esas historias narradas, donde fue una verdad, donde fue un hecho. Entonces ahí lo criticaron por eso y él se fue en contra de esa, o sea, se fue en esa contravía, pero
y él renunció en ese entonces a ese sacerdocio, y él delante de todos decía que sí, yo renuncio, porque no se está predicando realmente lo que la Biblia lo que la Biblia nos manda que prediquemos, no lo estamos haciendo así. Entonces hoy en día también Dios permite que se levanten personas de fe a honrar y glorificar ese precioso nombre, porque no es que nosotros somos de creación de Él, nosotros somos del reino de Él, le pertenecemos al reino de Él. Por ejemplo, ayer lo que dijo el presidente Duque, dijo, es que tenemos un jefe y es Dios. O sea, eso es lindo que escuchar unas palabras de una persona así, entonces eso es glorioso así esté en el puesto que esté, pero es glorioso darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo. Él es nuestro jefe, nuestro Padre Celestial, por supuesto. No es que Él es el que manda, Él es el que tiene el poder aquí en la tierra con nosotros también, y también de aquí nos quiere llevar a algo más superior, algo más glorioso, a ese reino eterno, ese reino glorioso que es lo que estamos, por ejemplo, todas estas enseñanzas nos están enseñando ese reino de gloria. Entonces es muy glorioso y muy poderoso estas enseñanzas. Dios bendiga al pastor Yerocli, Dios bendiga a Mauro, gracias por sacarle el tiempo y gracias, Señor, por su palabra que está siendo más revelada, hay más profundidad, más enseñanza, más unción, más gloria, más poder, más fe. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, familia. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, tío Lalo. Entonces, sí, en realidad es un privilegio poder contar con la palabra. Es más, poderla tener en un celular a toda hora, llevarla donde sea, eso es un privilegio grandísimo que en otro tiempo no se podía hacer. O sea, nosotros estamos viviendo en un tiempo de, digamos, de hijos consentidos. Dios nos consiente de una manera impresionante. O sea, poder tener la Biblia en la mano en cualquier momento, eso es un privilegio muy grande, un gran honor de parte de Dios. O sea, para nosotros es impresionante y debemos valorarlo y aprovecharlo. Gracias, tío Lar. Súper chévere. Muy, muy chévere. Bueno, ¿a quién más le gustaría continuar? A ver, en el Antiguo Testamento, en Éxodo y en Deuteronomios, nos llama el Señor en el Antiguo Testamento a atar a nuestro cuello la palabra de Dios, a discernirla y a atarla y a enseñarla a sus hijos. Pues ahí decía que a sus hijos y a su familia, pero yo digo que, mejor dicho, es para cogerla a uno y enseñarla a la persona que, mejor dicho, a la persona que usted pueda, que vea, que se deja hablar, porque hoy vemos que hay gente que trata uno de hablarles como una vez que se dignaba uno a tomarse una cerveza con ellos para tratar de hablar y le respondían a unas cosas que pues, uno renuncia a esas cosas, pues no era la forma, pero uno trataba de ver cómo me invento para llegarle, porque es muy duro lo que nos cuenta el pastor de esos hermanos que, por decir sobre todo el hermanito que era pendiente a ver qué el pastor qué hacía mal para criticar o algo, y yo a veces, pues uno entre su mismo dice, Dios mío, perdóneme, sino, ¿qué hace una persona de esas allá? ¿Qué hace como vigilante, así como dice, como en el lugar opuesto a ver qué veo para salir a divulgar? Y sabemos que siempre los humanos siempre de vez en cuando cualquier cosita fallamos. Entonces él estaba mirando como en cascaritas se resbalaba. Y aquí nos dice la palabra, dice la palabra en 1 Corintios 10:6, dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, que fue cuando Moisés, que nos puso mucho la guía de Moisés en el desierto. Y aquí está eso, ni seamos idólatras como ellos. Y estas cosas, dice aquí, así que estas cosas pasaron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que se piense estar firme, mire que no se caiga. Entonces, al ver uno de esas personas y ver que Dios tiene misericordia de ellas por estar ahí agarradas al lado, como que ahí sí como quien dice, yo me quedo aquí, si me pican, entonces me escondo aquí, pero sin embargo no. Es como el que torea las abejas o las avispas. Entonces, yo no sé, ¿no? Pues, Dios mío, vuelvo a repetir, perdóneme si uno está criticando, pero
pero todo lo que él nos explica, y está también aquí en Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, pues esto nos enseña mucho a sustentarnos, a estar, como dice, congregados, como a veces que hablábamos diciendo, démosle gracias primero a Dios por la providencia de nuestros pastores y haberlos traído, mire, desde dónde, como dijo Lalito en cada oración, no se nos olvide incluirlos. ¿Por qué? Porque Dios nos habla por la boca de ellos. Ellos son los que toman y nos están enseñando, y si Él escribió y dejó todas estas prédicas y las vemos como que las sustenta con todos los versículos, y todos los versículos de la Biblia están sustentados. Hombre, ¿cuál diría por qué desconfío, por qué esto? Realmente démosle gracias a Dios más por habernos los enviado a ellos para que ellos nos hubieran llamado, la misericordia de Dios, como que dice. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que siempre esté con nosotros en todo momento, que Él gobierna nuestros corazones y nuestros pensamientos. Eso les quería decir, familia. Vale, gracias, Pablo. Vale. Bueno, ¿alguien más nos quiere compartir algo o compartimos la segunda alabanza? Que está súper chévere, estoy que me la escucho, muy bonita. Lo digo, yo explico. Mao, espera, perdón. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin de que esperáis. Entonces, lo que dijo nuestro pastor, él no quiere causarnos ningún mal, él siempre quiere darnos lo mejor, él siempre quiere prosperarnos. Y la gran importancia que siempre debemos estar bajo la cobertura de nuestro pastor, y más nuestro pastor principal, ¿no? Que es el que nos está enseñando, que no es el que está guiando, que no es el que está, entonces, estar siempre con un corazón agradecido, con ese corazón agradecido ante él. Vale. Bueno, gracias. Sí. Eso es bien de nosotros y por eso es una bendición la corrección. Es importantísimo. Sí, patrón, ¿nos quería compartir algo? Hola. Hola, familia. Me gustó mucho lo que dijo el pastor. Bueno, lástima embarrada pues de la persona que estaba en la iglesia y que pues sí, al parecer se mostraba que tenía fe, pero tenía dudas. Entonces, yo antes de ayer le decía a los clientes de los que le hablé ayer en la reunión, si nosotros tuviéramos la certeza de que existe un cielo y un infierno, si tuviéramos la certeza en este momento de que solamente supiéramos que hay un cielo y un infierno, literal, no viviríamos como vivimos. Pero Dios nos entiende, porque sabe cuáles son nuestras obligaciones y en dónde vivimos y en qué cuerpo estamos. El problema es que literal, el simple hecho de que si supiéramos que existe un cielo y un infierno, nosotros literal no viviríamos como estamos viviendo hoy. Entonces estamos en ese proceso. Ahora, el pastor nos da una palabra y hemos visto señales, prodigios del pastor. Él pide que creamos en él y que creamos en su palabra. Igual lo único que hace la palabra que nos da es glorificar a Dios con nuestras vidas, perfeccionándonos, y pues entonces Él es el que se lucra. Es más, por la palabra que estamos recibiendo de nuestro Padre Espiritual, porque si hay otro más, hay otro mejor que Él, como Él mismo lo dijo, pues entonces díganme y yo le cedo mi puesto, dijo el pastor principal ayer en una prédica que escuché. Si hay otro que lo haga mejor que yo aquí de la iglesia, y le pido a mi Dios que hayan más, porque él le pide a mi Dios en oración que hayan más, como su hija o como otros pastores que ya están dando la palabra también con poder. Dice, si hay otro, yo me hago a un lado y que sea él el que se ponga aquí en este púlpito y comparta la palabra. Pero sabemos que no, que hasta ahora no hay otro como el pastor. Entonces,
Lo único que tenemos que hacer, y yo ahora estoy aprendiendo, aparte de pedirle a mi Dios que me ayude a confiar en mi pastor y que me aumente la medida de la fe, es ser un fruto digno de mi pastor para Dios, el de la mejor calidad que espera que seamos en este cultivo de la humanidad. Eso es lo que le pido a mi Dios, que me fortalezca la fe cada día más y me aumente la medida de la fe, que nos dé espíritu de inteligencia y de sabiduría, y que no tengamos que pasar por problemas grandes para poder entender, sino que preciso por el amor que nosotros tenemos y el anhelo sigue, y como a diario estamos buscando de Dios, más bien pongamos por obra y a la luz de la palabra veamos nuestros errores y nuestra maldad para no tener que pasar por tribulaciones, desiertos o problemas para poder ver la maldad que tenemos. Le pido mucho a mi Dios, lo pido por mí, lo pido por todos los que estamos acá, por mis hijos, por mi familia, por amigos, por todos, porque cada quien a su medida cada vez me doy cuenta. Entonces yo no puedo pretender que el que está al lado mío crezca igual que yo estoy creciendo, porque todos somos diferentes. Ahí es donde se ve el amor y la bondad de los que vamos adelante, y nosotros de ver a los que van adelante para seguir su ejemplo, ¿no? Empezando por nuestro pastor y pues obviamente por Jesús, que es por quienes somos hijos de Dios, y la llenura de su Santo Espíritu que recibimos. Gracias, familia. Amén, gracias, Padre. Súper. ¿Alguien más nos quiere compartir algo? Vía Yoda, no sé si Giovanni nos quería compartir algo. Buenas tardes. Hola. Hay un refrán que dice que al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y la importancia de estar bajo la cobertura de un pastor, la importancia de una iglesia, la importancia de esa iglesia sin mancha, sin arruga. Y venía a mi mente cuando él preguntaba, ¿cuánto tiempo tengo que esperarlos para que llegue al nivel de espíritu? Creo que hizo esa pregunta. Entonces yo decía, tan bonito, ¿no? Y de esa forma que nos anima, pero él está ahí. Él está ahí. Entonces es muy chévere ver cuando se sanaron los ciegos. ¿Fue, Mao? Sanó 10, ¿y cuántos se volvieron a decirle gracias? Leprosos, uno solo. Eso, los leprosos, perdón, los leprosos. Entonces yo decía, él preguntaba, ¿han escuchado los mensajes de infierno? ¿Han escuchado los mensajes de cielo? ¿Han escuchado las prédicas? O sea, a ver. Entonces uno dice, sí, y lo que dice, los aportes que dice Patro también. Entonces démonos cuenta la importancia de la cobertura del espacio espiritual en el que nos rodeamos. Y pues lo que hay que hacer es avanzar, pedirle lo que dice Patro, pedir mucho a Dios, pero muy agradecida con Dios porque a través del pastor nos habla él y vemos su ejemplo, vemos cómo nos... o sea, con su historia y el ejemplo, la vida de él, o sea, wow. No, sin palabras, muy agradecida con Dios porque ha puesto un siervo en este tiempo, porque vienen buenas cosas que ni siquiera podemos imaginar, que todavía se está escribiendo la Biblia y es espectacular. A Dios gracias por su gracia, su misericordia y su amor que podemos escuchar este mensaje, porque no todos tienen el privilegio. Eso me parece súper chévere. Entonces, si escuchamos los mensajes, si estamos escuchando su palabra, tenemos que actuar. Es una forma de agradecer. Eso. Vale, gracias. Carlitos nos escribe lo siguiente, dice, resalta para mí hoy cuán engañoso es nuestro corazón al encasillarnos en un criterio propio y arrogante para no darnos cuenta de nuestros errores, y cuán grande es el amor de Dios, que hace todo para ayudarnos a darnos cuenta, aún permitiendo pruebas y enfermedad para poder ayudarnos. Gracias, Carlitos. ¿Alguien más nos quiere compartir algo? O alabanza. Bueno, voy a colocar la alabanza y si alguien nos quiere compartir algo más, después de la alabanza. ¿Listo? Por mucho tiempo yo viví
en la orilla sin saber que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde entonces no es igual. Ahora sé lo que es real. No quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor. Su promesa me alcanzó. Ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, como puedas ver el poder de ver más allá. Alza tus ojos, levántate a tu alrededor, a tu alrededor. Está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Tan lejos como puedas ver, Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer. Para vencer. Mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. En ti. Ay, espectacular esa alabanza, qué bonita y demasiado oportuna me parece a mí, porque pues digamos, este mensaje, esta canción nos dice que Dios, cuando pensábamos que no había más, Dios nos guió a en realidad sumergirnos, ¿sí? O sea, esta parte me encanta porque habla de crecimiento espiritual, habla también de que Dios es quien nos abre los ojos y no solo eso, sino que Él nos anima y confía en nosotros. Y me atrevería a pasar estas palabras, obviamente, pues primero Dios, segundo nuestro Señor Jesucristo, y pues ahorita, digamos, con respecto a nuestro pastor, sé que Él es el que digamos, por medio de Él, Dios nos ha abierto los ojos, nos ha permitido darnos cuenta que ahora nos podemos sumergir en la palabra, que podemos crecer espiritualmente,
Y algo muy bonito, el pastor nos dice, yo confío que ustedes van a llegar a la Nueva Jerusalén. Él confía en nosotros. Es muy lindo, o sea, el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y pues en este tiempo ver cómo se revela ese amor tan grande a través de nuestro pastor me parece muy bonito, muy, muy, muy bonito. Bueno, familia, muchísimas gracias, muy linda esta tarde, muy bonita la palabra, ya digamos ya como que esta partecita que vimos hoy del amor que trasciende la justicia, lo vamos a ver en cada nivel en el reino de los cielos. Digamos, ya cuando pasemos al primer reino, segundo reino, tercer reino, en todas partes vamos a ver el amor que trasciende la justicia. O sea, digamos, personas que por justicia no podían llegar más allá, pero Dios les ayudó. Esa parte es muy bonita. Entonces, ahí Mao, se ve. Señor. Quería comentarle este pedacito de lo que nosotros, por decir, pues yo digo entre esto, yo amo mucho también a Pablo, que el apóstol Pablo nos dejó muchas cosas, y aquí él nos dice en Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo no amar a nuestro pastor que de verdad, mire de dónde vienen para nosotros, pues yo lo tomo así, para mí es un privilegio. Aunque en Sogamoso y en Bogotá son pequeñitas, pero ahí hay una semilla, dice que vendrán llorando y clamando, regando la semilla, pero después vendrán con cabillas y regocijados, porque como dijo Lalito hace rato, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, y en nuestra guía que tenemos, eso es incomparable para todos. Y eso se va a reflejar, eso se va a ver y se va a manifestar. Amén. Gracias. Bueno, familia, muchísimas gracias, Valeria, Milena, esas alabanzas tan bonitas. Muchas gracias también por la oración, por la compañía. Muchas gracias, abuelita, por acompañarnos. Entonces vamos a orar el Padre Nuestro, ¿listo? Aprovechando que está la abuelita. A ver. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. Creo en Jesucristo, concebido por el de Dios, que reconcilió María padeció bajo crucificado, martirizado, el día resucitado de los muertos y resucitado la leche del Padre, desde allá venir a buscar a Dios y amar a la carne y vida eterna. Amén. Los cielos está sentado en la derecha todo poderoso, libre de venir, maravilloso, libre y que en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y de la vida eterna. Amén. Amén. Amén, abuelita. Bueno, muchas gracias, familia. Entonces nos vemos mañana para continuar con el estudio de Apocalipsis. ¿Listo? Mañana a la misma hora. Bueno, familia, muchísimas gracias. Que tengan una linda semana. Y bueno, mis hijos, digamos, tengamos siempre presente que Dios confía en nosotros y que todos podemos crecer. ¿Listo? Eso es importantísimo. ¿Listo? Amén. Bueno, familia, muchísimas gracias. Hola, Carlitos. Hola, Marita. Bueno, que tengan una linda semana y nos vemos mañana. Chao, familia. Que Hasta descansen. mañana Chao, a todos. Dios les abuelita. bendiga. Hasta mañana, Chao, mamá. Dios le abuelita. bendiga, Chao a Mauro. todos. Martica, a Noche. todos. Dios le bendiga, Descansen. Valentina. A todos. Chao Dios a les bendiga. todos. Muchas gracias. No, Chao, Samuel. Chao, Carlitos.